se han unido a este webinar reciban un cordial saludo de quienes formamos parte de Farmacia El Cisne. En nuestro afán de estar cerca de nuestros clientes y amigos, hemos organizado esta charla que de seguro será muy útil en este momento tan difícil que estamos atravesando. Por lo que queremos agradecerles por dedicar unos minutos de su valioso tiempo. Antes de empezar con nuestro invitado especial, queremos presentar una breve reseña de quiénes somos Farmacia El Cisne. Farmacia El Cisne tiene 23 años en el mercado farmacéutico, bajo el concepto de crear un espacio de salud y bienestar para satisfacer las necesidades de sus clientes. Fue una de las pioneras en atención 24 horas y servicio a domicilio. Liderada por su cabeza y pilar, la licenciada Marcela Fuentes, quien con su trayectoria y experiencia permitió realizar alianzas estratégicas con los laboratorios, quienes confiando en nosotros y gracias a esto hemos podido ofrecer promociones y descuentos especiales, pensando siempre en la economía y satisfacción de nuestros clientes. Otro de los diferenciadores y plus de la Farmacia El Cisne es tratar de tener todas las medicinas necesarias para cualquier tratamiento. Por esta razón, nuestra farmacia fue una de las primeras en ofrecer medicinas oncológicas y de trasplante. Y con el paso de los años hemos ido ampliando nuestro portafolio con medicina de especialidad, por lo que hemos logrado posicionamiento dentro del mercado y ser reconocidos tanto por los laboratorios como por los profesionales de la salud y, lo más importante, el público en general, quienes reconocen nuestra atención personal y profesional. A lo largo de estos 23 años hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Por 4 años consecutivos fue nombrada Empresa Ecuatoriana del Año por Latin Quality Institute. Obtuvo el galardón de Business Management Award en los años 2018 y 2019 y nominada en el 2020, pero lamentablemente por esta pandemia no pudimos asistir. Y estuvo dentro de la publicación de las 100 grandes marcas del Ecuador. Todos estos reconocimientos nos llenan de orgullo y nos impulsa a seguir dando lo mejor cada día. Pero esto no hubiera sido posible sin el aporte del capital humano con el que contamos, que cada día entregan lo mejor de sí a nuestros clientes, con empatía y cariño, quienes en este tiempo de pandemia han demostrado su gran compromiso con la farmacia y sobre todo con nuestros queridos clientes, por lo que no nos hemos visto afectados en nuestra operación. Ellos son en gran parte forjadores del éxito alcanzado. Todos quienes hacemos Farmacia El Cisne reiteramos el compromiso para que siga siendo una de las mejores farmacias y siga marcando la diferencia, no solo por los precios y por tener un amplio portafolio de medicinas, sino también por el profesionalismo, calidez de la atención que se brinda a los clientes. Me despido agradeciendo nuevamente por su atención. Esperamos que este sea uno de los muchos webinars que ofrezcamos, pensando siempre en nuestros clientes y amigos. También habrán muchas sorpresas en el lanzamiento oficial de nuestra nueva aplicación, con la que pretendemos estar cada vez más cerca de todos. Y recordando nuestro lema, Farmacia El Cisne, donde siempre hay más. Continuamos con nuestro invitado, Ricardo Jacome Cisneros, quien ha sido director de programas educativos integrales. Ha trabajado durante 20 años en orientación y consejería a niños, jóvenes, adultos y familia en general. Gracias. Gracias por la invitación a este webinar. Muy buenas noches a todos los participantes. Realmente me siento muy grato el poder ser invitado a este webinar, el poder contar con su presencia, agradecer estos minutos que vamos a compartir. Mi intención de alguna manera es poder generar un valor a este tiempo que ustedes están brindando a este webinar. Mi mayor intención es dejar un granito de arena desde un punto de vista positivo en sus mentes y que a partir de esto pueda contribuir para usted, para sus hijos, para sus seres queridos y sus familias. Voy a compartir la presentación
que a continuación vamos a ir conversando, de tal manera de que sea algo totalmente familiar y que de alguna manera podamos ir generando conciencia de todo esto que nos está pasando. El webinar tiene como título Miedo, Aprendizaje y Crecimiento, porque en realidad hoy por hoy tenemos una opción, o salir adelante. Vamos a tratar de responder 3 preguntas fundamentales en esta nueva realidad. ¿Dónde me encuentro hoy? ¿Dónde usted se encuentra hoy? ¿Quién quiere ser en esta nueva realidad? ¿Quién queremos ser en esta nueva realidad? ¿Y cómo debemos pensar y qué hábitos debemos tener frente a esta nueva realidad que estamos enfrentando? Vamos a hablar del miedo desde un punto de vista de la psicología motivacional. Y el miedo en la psicología motivacional tiene que ver con una barrera o una limitante que no nos permite avanzar de un estado presente a un estado deseado. Simplemente aquello. Podemos hablar de diferentes miedos, de fobias. Podemos hablar del miedo clínico, el miedo psiquiátrico, pero solo nos vamos a centrar en un miedo que parte de poder superarlo a través de la voluntad. Aquella magia que está en nuestras manos, que está en nuestro interior. La voluntad para caminar sobre una zona, pasar del miedo al aprendizaje. En el tema del aprendizaje, me encuentro 20 años y podemos hablar mucho y desmenuzar. El aprendizaje desde un contexto de una información y de un conocimiento. Cuando tenemos información y conocimiento, tenemos la posibilidad de abrir horizontes y de pasar de una zona roja, de un mar rojo, se dice ahora, a un mar azul, que es la zona de crecimiento. Entonces, dentro de la zona de aprendizaje vamos a ver de que aprendemos constantemente. Desde que estamos en el vientre materno, estamos aprendiendo. Y aprendemos cuando somos niños. Los niños aprenden, aunque no tengan un proceso de formación, están aprendiendo constantemente. Los jóvenes aprenden. Los adultos también debemos aprender. En muchas ocasiones podemos decir que ya adultos no tenemos nada que aprender. No hay algo más absurdo que pensar que lo sabemos todos. La zona del aprendizaje nos va a permitir caminar hacia adelante. Y finalmente, hablar de una zona de crecimiento, una zona en la cual tenemos muchas posibilidades como seres humanos. Se dice que mientras respiramos, tenemos cosas por hacer. Entonces, finalmente, yo quiero invitarles cuando hablemos de esta zona de crecimiento a que usted tenga conciencia de toda esa potencialidad que solo está en nuestras manos, independientemente del exterior, independientemente del contexto, independientemente de los demás, la zona del crecimiento también está en nuestras manos. En síntesis, vamos a hablar de todo aquello que podemos hacer nosotros, independientemente a los demás. Llámese mamá, llámese papá, llámese jefe, llámese autoridad gubernamental, simplemente lo que nosotros podemos hacer, lo que está en nuestras manos. Empecemos entonces en este caminar, en este andar, en este transitar por la zona del miedo. Ustedes recordarán hace poco lo que nos pasaba en la zona del miedo. ¿Qué hacíamos? Un mes atrás, una cuarentena en la que estamos pasando, o incluso en este momento, que acaparábamos comida, papel higiénico, productos de desinfección, medicamentos, que en un momento dado tal vez no necesitábamos.
comida que tal vez se desperdiciaba y se veía en las redes sociales como no en Ecuador, sí en otros países, no nosotros, sí otros, que se peleaban por acaparar, por obtener para sí. Y en muchas ocasiones no solo se acapara cosas materiales, también en la zona del miedo acaparamos emociones, acaparamos comportamientos, acaparamos conductas, acciones, y que evidentemente dentro de la zona del miedo son negativas. En la zona del miedo ustedes recordarán en el pasado cercano o tal vez ahora que compartíamos y contagiábamos pensamientos y emociones relacionadas con el miedo, con la ira, con la frustración, con todas aquellas emociones sin control. Tal vez, pregunto, ¿lo estamos haciendo hasta ahora? Estamos en una zona del miedo. Porque el compartir y el contagiar estas situaciones negativas no nos llevan a ningún lado, más bien nos paralizan y hacen que no avancemos, que sigamos en esta zona donde no hay recursos. Y no solo no hay recursos de progreso para los demás, sino única y exclusivamente para nosotros, porque estamos hablando de nosotros, estamos hablando de cada uno de nosotros. En esta zona también constantemente, no nosotros, sino los otros, poniéndolo como broma, nos quejábamos. Y a menudo. Hace 40 años yo leí un libro donde sumaba 2 palabras adicionales a esto y que hablaba de no hacerlo. Y decía, no critiques, no condenes, ni te quejes. 3 aspectos fundamentales que no son para avanzar, que simplemente nos paralizan y que en un momento dado sí lo hacemos inconscientemente. Entonces la invitación aquí en esta zona es poder limitarnos y esto no lo pueden hacer nadie más que nosotros. Los profesores no lo hacen para los niños, los padres en muchas ocasiones olvidamos como enseñanza para nuestros hijos, pero podemos nosotros tratar de evitar no criticar, no condenar y no quejarnos, porque eso es de estar en una zona de miedo, en una zona sin recursos. No sé si ustedes recuerdan que se reenviaban todos los mensajes recibidos. Y en muchas ocasiones no solo se reenvían todos los mensajes recibidos, sino se repite constantemente en la práctica todo aquello que es negativo, todo aquello que hemos escuchado y que es negativo y lo estamos repitiendo constantemente, sin hacer conciencia que en muchas ocasiones lo que decimos puede lastimar y dañar a los demás, e incluso a los seres queridos, incluso al jefe, incluso al compañero de trabajo, y eso es estar en una zona del miedo. La invitación es no hacerlo. ¿Y cómo no lo hacemos? Con la prudencia. Dicen que hay 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Entonces podemos, sí, manejar algunas competencias que las vamos a ir viendo más adelante. Zona del miedo, el mal manejo de las emociones. Hay estadísticas de separaciones, de divorcios, de suicidios a partir de esta emoción sin recursos y que es un reflejo de miedo, la ira, la irritación constante y fácilmente. Fíjese usted de que si es que estamos teniendo estas emociones, son emociones sin recursos, son emociones que no nos llevan a nada. La ira es una consecuencia del miedo, no de la valentía.
ya podemos pasar a una zona de aprendizaje. Y fíjese cómo cambia incluso el tono de voz, incluso las acciones, porque es importante considerar de que cuando yo paso de una acción a otra, la comunicación no verbal, la comunicación gestual tiene que cambiar, porque es una zona de aprendizaje, es una zona de alimentación de información en la que yo en un momento dado ya empiezo a tener herramientas y empiezo a tener recursos para actuar, para caminar. Y dejo de consumir compulsivamente lo que me hace daño, desde alimentos hasta noticias. Porque cuando consumo alimentos o cuando no consumo alimentos a los extremos, se genera la bulimia, la anorexia. Cuando consumo alcohol, cuando consumo cigarrillo, cuando consumo alguna droga, sí, inmediatamente en extremo, sí, eso es lo que me hace daño. Entonces yo tengo que generar conciencia de que eso no me está haciendo bien y evitarlo. Y empezamos hablando desde la voluntad, más allá de que podamos asistir, sí, a un profesional que nos ayude, podemos empezar en esta primera etapa o en esta etapa superficial a trabajar con la voluntad. Y podemos compartir con nuestros hijos, sí, este ejemplo de dejar de consumir compulsivamente ciertas situaciones que nos están haciendo daño. Fuera de esto, de esta realidad de pandemia, yo he podido ver personas que van a los centros comerciales a comprar, a gastar, a consumir su tarjeta. Eso es tener una compulsión por comprar. La idea es hacer consciente todo aquello. Evidentemente ahora se ha reflejado esto a partir de esta nueva realidad y estamos viendo que compulsivamente comprar algo, obtener algo, sea alimentos o noticias, no ha sido bueno. Pero esto era una generalidad en un centro comercial, ustedes recordarán, un fin de semana y muchas ocasiones dinero que no teníamos. Poder generar este ejemplo a los hijos es extraordinario porque somos el único referente que ellos ven. Y esta es una zona donde usted como padre, donde usted como jefe puede generar información y generar ejemplo para ayudar a aquellos hijos, ayudar a aquellos empleados a que no pase esto. Y es cuestión de comunicación y es cuestión de compartir. Una zona de aprendizaje también tiene que ver con comenzar a soltar aquello que no puedo controlar, ¿sí? Empezar a reducir mis gastos en esta nueva realidad, reducir una serie de situaciones que están de más. Yo he conocido personas que empiezan a ser generosos, a darse cuenta que hay muchas cosas que no les hacía falta, que no necesitan. Entonces, uno de los aspectos importantes de una zona de aprendizaje es tomar conciencia y empezar a dejar sentimientos, emociones, pasiones e incluso personas que los jóvenes dicen ahora son tóxicas. Dejarlas, ¿sí? Empezar a soltar ciertas situaciones, ciertas relaciones, ciertas comunicaciones que en un momento dado, sí, no están siendo de valor y no están contribuyendo a mi vida. Esta es una zona de aprendizaje, sí, empezar a generar conciencia y empezar a tomar decisiones. El aprendizaje simplemente, decíamos, es información, sí, y aprendizaje para lograr resultados. Identifico mis emociones. En un momento dado, cuando yo tengo tristeza, al identificar esta emoción, puedo empezar a moverme. Cuando tengo melancolía, puedo empezar a escuchar música alegre. Cuando me siento solo o estoy en un proceso de soledad, puedo empezar a buscar compañía. Entonces, al identificar lo que me está pasando emocionalmente, que evidentemente parte desde lo que estoy pensando,
porque la idea sería obviamente identificar lo que pienso, porque lo que pienso siento y lo que siento actúo o hago, yo puedo cambiar. Este aprendizaje es fundamental. Las emociones son el 70% de lo que hace el ser humano. El 30% es la parte cognitiva o el razonamiento de alguna manera. El que usted en un momento dado pueda comprender sus emociones, usted está teniendo control del 70% de su vida. Fíjese lo extraordinario que es aprender sobre las emociones que tengo y cómo manejarles, porque la idea no es retener, suprimir o oprimir las emociones. La idea es buscar recursos para facilitar que estas emociones salgan a flote y nos ayuden antes que nos limiten. Tomar conciencia de mi situación y pensar cómo actuar. Ha habido muchas personas que en esta pandemia han podido tomar conciencia de que tal vez tienen más y han empezado a ser generosos. Tomar conciencia de mi situación es saber, ok, yo tengo un techo, tengo una alimentación, voy a empezar a racionar mis alimentos, a racionar mis acciones para poder pasar este momento que es un poco fuerte, no solo mío, sino a nivel de todo el Ecuador, y no solo todo el Ecuador, sino toda Latinoamérica, y no toda Latinoamérica, sino todo el mundo. Entonces, tomar conciencia de lo que está pasando me permite también cuidarme. Hace poco escuchaba en las noticias, sí, que no hay conciencia sobre la salud. Ya hay personas que están sin mascarilla y hay personas que no se están lavando las manos y que hay personas que no están haciendo distanciamiento social. Tomar conciencia tiene que ver justamente con razonar qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, en todo sentido. Desde lo más pequeño de un niño, ¿qué le conviene? ¿Sí, jugar toda la tarde o racionar su tiempo para jugar y estudiar? Y lo mismo sucede a nivel de lo laboral, las prioridades. Poder saber cuáles son las prioridades dentro de mis responsabilidades laborales. Y parecería en un momento dado lo más obvio, pero no ha sucedido. Y hay un índice alto de poco rendimiento laboral, de poco rendimiento académico, porque no se ha tomado conciencia de cuál es la situación y de qué es lo que podemos hacer frente a aquella situación. Las redes sociales tuvieron su auge en poder tener información falsa, de poder compartir información falsa. En alguna ocasión yo leí un artículo y decían que los rumores podían hacer quebrar instituciones financieras. Los rumores, la información falsa, pueden dañar y pueden lastimar puntualmente al ser querido, a la sociedad. Y cuando hablamos a nivel familiar, es fundamental. Dentro de mi área profesional, yo trabajo con niños y con padres de familia y con sus estudios. Y en muchas ocasiones se presentaban dificultades de problemas de maltrato infantil. Y sin una información contrastada, se podía cometer errores. Y yo recomendaba evidentemente escucharle al hijo, hacerle caso al hijo, darle la razón al hijo, porque a veces no se confiaba en lo que el hijo decía. Reconocer que todos están haciendo y dando lo mejor. Los hijos, en la edad que tienen, están dando lo mejor porque estamos entrando en un proceso de educación y de aprendizaje y yo debo entender y respetar. Este es otro aspecto que yo comunico mucho a los padres de familia.
respetar la identidad y la personalidad de los hijos, sean niños o jóvenes. Y a partir de eso, lo que yo estoy haciendo es generar valor, es generar atención, igualmente de esposo a esposo, igualmente de jefe o de compañero de trabajo en el área empresarial. La capacidad de reconocer que todos están haciendo su parte me permite a mí liberarme y hacer la mía, sin criticar, sin condenar y sin quejarme. De aquí viene un océano de posibilidades, que en principio estas son unas simples ideas que yo espero que en su mente esté trabajando una parte personal y una sensación de realidad y vaya relacionando todo lo que yo estoy compartiendo. Esta zona es encantadora, esta zona es liberadora. El estar en esta zona nos permite no tener barreras y nos permite tener el mundo en nuestras manos. Encontrar el propósito. Trabajo yo con muchos jóvenes que me preguntan, Ricardo, ¿qué carrera debo seguir? Yo les digo, piénsalo, acércate a las valoraciones, a tus evaluaciones, pero principalmente busca algo que te dé pasión, algo que, un propósito, una meta, un objetivo, que sea tu pasión, que sea algo que amas, algo que anhelas. Solo así vas a hacerlo toda la vida. Y ese es el propósito, la pasión. Y en muchas ocasiones la pasión las encontramos en los hijos, las encontramos en el hogar, las encontramos en nuestro trabajo, las encontramos en el servir a los demás. La pasión está muy ligada al propósito. Y cuando tengamos esa pasión y ese propósito, el miedo habrá desaparecido. Pensar en los demás y buscar cómo ayudar. Son reglas en un momento dado espirituales para quienes las pueden entender así. Solo dando y dando y dando y dando podré solucionar y podré tener una paz y una tranquilidad personal. La habilidad y la capacidad y la competencia, que en un momento dado yo diría un don de servicio, es fundamental. Cuando yo pienso en el otro, yo estoy acercándome a mi propósito. Yo estoy mejorando mi calidad emocional, espiritual y personal. Esta zona es encantadora. Se dice que los seres humanos nacemos con 5 talentos ya establecidos. Es decir, no necesitamos cultivar, no necesitamos buscarlos. Lo que sí necesitamos es tal vez comunicarnos con nosotros mismos y descubrir cuáles son esos 5 talentos. Y si usted descubre un solo talento, sí, trabájelo. Si usted descubre que ese talento sí le hace sentir feliz, utilícelo y póngalo en servicio. El talento es lo fundamental. Vivir el presente. En muchas ocasiones, en las conversaciones que yo tengo con padres de familia, les invito a esto, a pensar en el presente. Las etapas de los niños son constantes, pero vivir en el presente es vivir en la felicidad, es vivir en el ahora. En muchas ocasiones los padres de familia no venimos con el manual bajo el brazo, pero el aprender en el camino es vivir en el presente. Sí enfocarme en el futuro, por supuesto, sí prever el futuro, por supuesto, pero viviendo un presente, viviendo una realidad. Esta realidad nos permite ser felices hoy día, que mañana podemos tener otra posibilidad de pensar, de relacionarnos y de buscar esa felicidad, pero el hoy es lo fundamental. Ser empáticos conmigo mismo y con los demás. ¿Qué es empatía? Es ponerme en los zapatos de los demás. Y aquí estoy hablando de una zona de crecimiento y en un momento dado usted puede decir, ¿por qué en la zona del crecimiento no pienso en mí?
porque la zona de crecimiento nos permite pensar en los demás, pensar en el entorno, porque es una zona de nivel superior. Es una zona inteligente y es una zona que da muchas posibilidades, no solo para mí, sino para los demás. Aquí hay un juego de muy interesantes que tienen que ver que dice que hay que ser simpático y empático con los demás, pero no antipático. Y cuando no somos antipáticos, estamos generando las relaciones sociales. ¿Y por qué eso es importante? Porque como estamos aquí, somos ejemplo, somos maestros, somos enseñadores de lo que actuamos, de lo que hacemos y de lo que pensamos. Entonces, si usted es empático y además simpático, usted está compartiendo eso y enseñando eso a su ser querido. Llámese pareja, hijo, compañero de trabajo, jefe o subordinado. Mantengo un estado emocional alegre. Esto es fundamental. Yo conozco muchos amigos y personas cercanas que tienen esta habilidad de tener la alegría en su corazón, de tener la alegría en su mente y en sus sentimientos. Es algo que podemos cultivarlo, es algo que podemos trabajarlo. La alegría es un estado emocional que contribuye a la esperanza, al propósito, porque aunque todo esté mal, la esperanza nos permite seguir caminando, nos permite estar alegres frente a las situaciones difíciles, duras o dolorosas. Buscar la manera de adaptarme a los cambios. Efectivamente es que cuando estoy en la zona de crecimiento me adapto más rápido. Cuando estoy en la zona de crecimiento puedo cambiar de actitud y cambiar de comportamiento, pensamiento, porque la zona de crecimiento es una zona expansiva, es una zona que me permite la parte de agradecimiento y valor. Esta parte yo la había puesto al final porque es la que yo utilizo siempre. Dicen que en un momento dado el agradecimiento o la gratitud es un regalo inmerecido, que en muchas ocasiones no lo merecemos y que a veces no agradecemos. Generar valor y agradecer tiene que ver con constantemente saber lo que tenemos, las posibilidades y dar gracias. Como puedo tal vez decir, gracias a las autoridades de Farmacia El Cisne, gracias a ustedes por compartir este tiempo conmigo, gracias por darme la oportunidad de compartir estas pequeñas ideas, gracias a la posibilidad de respirar, gracias a la posibilidad de estar sano, gracias a la posibilidad de tener seres queridos que me quieren y les quiero. Gracias, gracias, muchas gracias. Si tienen preguntas, estoy a la orden. Fosfocina, me dijo. Creo que al momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Alguien en la sala desea tal vez hacer alguna pregunta? De cualquier zona, de la zona del miedo, de la zona del aprendizaje o de la zona del crecimiento. A ver, tengo una pregunta que me acaba de llegar. Dice, mi hija de 13 años no quiere salir de casa por ningún motivo. Tiene demasiado miedo al virus. ¿Esta conducta es normal? ¿Qué puedo hacer? Sí, es normal por dos razones. Puedo decir normal entre comillas por dos razones. La primera, sí, es porque está en una edad de adolescente y como tal, sus emociones, sus pensamientos
tienen una serie de reflexiones. Va a ser importante respetar, entender. Y por otro lado, hay una realidad de que necesitamos hacer estas salidas dentro de un proceso, de a poco, con cuidado, no con miedo, sí con cuidado, sí con respeto, sí con precaución y esperar. En muchas ocasiones cuando me dicen, mire, mi hijo adolescente pasa solo en el teléfono, solo en las redes sociales o solo en los juegos electrónicos, yo les digo paciencia. Acuérdese de su época, acuérdese de su tiempo. Todo es un proceso. Con paciencia y con comunicación podemos lograr resultados. Cuando presionamos, estamos tal vez haciendo un proceso de miedo y algo más fundamental, generar ejemplo. Usted está saliendo con seguridad, los padres están actuando con conocimiento, con información y conocimiento. Entonces el ejemplo es fundamental. Espero haber contestado y satisfecho la inquietud. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien en la sala? Estimado Ricardo, buenas noches. Tengo una pregunta. La verdad no sé si es que está en el tema del miedo. ¿Cómo manejar cuando en una familia, hablemos 5 integrantes, padres, hermanos y todos en sus hogares, y solamente una familia se cuida y todas las demás familias siguen interactuando, reuniéndose y manteniendo el contacto, obviamente con su respectivo cuidado, pero una de ellas se aísla? Esta familia no comparte, deja de compartir, crece, no crece, o más bien está protegiendo su familia propia. No sé cuál sería su valoración, Ricardo. Sí, más que hacer un juicio de valor, yo podría decir que tal vez podemos encontrar otras alternativas si es que yo podría sugerir a mi familia, hay alternativas como esta, de poder socializar y de poder hacer acercamientos por Zoom, poder lograr a través de WhatsApp hacer un grupo. Sí es importante un poco entender la posición que toman las personas, insisto, con respeto y consideración, pero invitarles a buscar otras opciones que existen. Yo conozco familias que ahora se han unido mucho más. Sí, conozco familias que a partir del respeto han podido acercarse a una comunicación deseada en grupo, y eso permite que en un momento dado vayamos entendiendo y siendo empáticos en lo que hace uno y otro. No puedo juzgar a quien sale, no puedo juzgar a quien se queda cerrado. Lo que sí puedo hacer es contribuir, sí, para que esa actitud, ese comportamiento no sea negativo precisamente. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más tal vez desea hacer alguna otra pregunta al doctor? Me acaba de llegar otra pregunta. Me dice, mi esposo y yo hemos perdido el empleo. No tenemos para mantener a nuestros hijos en el sistema educativo. Ahora no hay fuentes de empleo. No es queja, sino realidad. ¿Cómo ir hacia el crecimiento frente a un horizonte presente que es tan adverso? Sí, mi profundo respeto a la situación que están pasando las familias. Tengo una familia que me comentaba
que había perdido sus seres queridos que fallecieron por este COVID, por este virus, ¿sí? Y es entendible lo que pueden estar pasando. Sin embargo, yo pienso que es muy importante honrar lo que es nuestra familia, lo que son nuestros padres y lo que queremos para nuestros hijos. Y a partir de esa actitud, sí, a nivel personal, yo me he dado cuenta que sí puedo encontrar recursos para salir, porque honrar mi presencia en esta vida tiene que ver con buscar herramientas y buscar formas de poder enfrentarle a la vida. Yo, en la medida que he trabajado con el personal de algunas empresas, les he indicado esto. ¿Cómo puedes honrar tu presencia en este momento? Tal vez a partir de autoeducarte, tienes recursos en línea para autoeducarte. Tal vez la posibilidad de poder emprender en algo. Tienes los 5 talentos que hablábamos anteriormente con los que naciste. No te los quitaron cuando te quedaste sin trabajo. No me quitaron a mí cuando perdí a mis padres. Los sigo teniendo. Y a partir de eso he podido, sí, ir hacia adelante. Entonces, esta reflexión, con todo respeto, lo hago desde la experiencia personal. Es posible buscar alternativas honrando nuestra existencia en esta vida. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Buenas noches. Una pregunta para el coach. ¿Cómo podemos hacer cuando tenemos un compañero de trabajo en el cual nosotros queremos ayudarle para que haga una mejor labor? Y obviamente ser sutilmente cómo comentarle o cómo hacerle o presionarle para que él pueda salir adelante y obviamente esté al nivel de los compañeros o aún más supere con los compañeros en lo que es en el ámbito laboral. Gracias. Sí, excelente pregunta. Gracias, David. Más que generar un consejo, una recomendación o un aporte, yo podría dar algunas máximas que he podido sembrar en mi trayectoria laboral. No se puede llevar a una persona a un lugar que no quiere ir, de partida. Segundo, la mejor forma de enseñar y de ayudar es a través del ejemplo. Y tercero, sí, yo pienso fundamental el momento en que la persona pide ayuda, yo se la puedo dar. Mientras no pida, no puedo entrar en una dinámica de su espacio personal. Lo que sí puedo hacer tal vez es aportes en equipo, ya eso es una situación diferente, cuando puedo hacer aportes en equipo y buscar un rendimiento o una dinámica de equipo que la determinada persona se una y contribuya para sacar adelante el proceso. Pero a nivel personal, yo tendría mucho tino para poder hacer algo mientras la persona no me pida que yo le ayude. Para servirle, David. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Me dice, mi niño que se siente muy solo, que tiene un vacío, se siente vacío, que extraña todo lo que hacía, ir a clases, a pasear, y nosotros por seguridad de mi familia no salimos a exponernos. ¿Cómo le ayudaría a entender esta situación que estamos pasando? Qué interesante pregunta. En mi área laboral tengo muchas inquietudes y muchas preguntas de los padres de familia en relación a eso. Y hay algunos aspectos. El primero y el fundamental es el manejo del lenguaje. Cuando generamos ejemplo, en muchas ocasiones
sí, no somos coherentes y decimos una cosa y actuamos de otra manera. Entonces, inmediatamente lo que hacen los hijos es confundirse en esa información que reciben, y algo importante es de que todo lo que digamos los padres esté dentro del valor, más que para enseñarle al hijo, sí para vivirlo en familia. Y cuando la seguridad, el conocimiento se vive en familia, los hijos hablan el mismo lenguaje de uno. En muchas ocasiones yo indico de que los hijos deben aprender a leer y debe gustarles cuando leen. Pero si es que los padres de familia no leen y no tienen un espacio para leer, sí, el ejemplo no funciona porque quieren que el hijo lea y ellos no lo hacen. Esto es exactamente lo mismo. Si es que yo hablo con un lenguaje positivo, actúo con un lenguaje positivo, sí, mi hijo va a seguir mi referencia. Es decir, yo soy la referencia de mi hijo. Lo que mi hijo dice y cómo mi hijo actúa es el reflejo de cómo yo actúo. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Alguna otra inquietud, tal vez? Tal vez un aporte. Aquí tengo dos preguntas más, perdón. Dice, buenas noches, nosotros amamos mucho a nuestros hijos. ¿Cómo saber que no le estamos sobreprotegiendo? Otra pregunta interesante. Cotidiana en mi área laboral. Es importante saber que necesitamos lograr que nuestros hijos sean independientes. Y dentro de los procesos sensitivos de nuestros hijos, tenemos que ir descubriendo que ellos necesitan un espacio y necesitan ciertas posibilidades para crecer y para madurar, porque en muchas ocasiones tienen una edad cronológica ya de 18 y 19, pero una edad emocional de 8, de 10 y a veces de 12. Y eso no es una cuestión de ellos, es una cuestión de que en ciertos momentos nosotros debemos ir soltando ese cordón umbilical emocional para que ellos empiecen a aprender, empiecen a madurar dentro de lo obvio, dentro de lo coherente. Porque yo sí le puedo mandar a un hijo a que compren, evidentemente no en esta época, pero antes de esto, a un hijo a que compre en la esquina, en la tienda, cuando tiene ya 18 años. Obviamente no le puedo mandar a un hijo que tiene 7 años solo. Va a ser dentro de un parámetro obvio y coherente que yo empiece a generar espacios desde una edad temprana. ¿Sí? Nosotros queremos que ellos sean independientes a nivel de estudio, entonces dejémosle que ellos hagan los deberes y que ellos afronten las consecuencias de no hacerlo, para que en un momento dado, cuando tengan un problema en el área laboral, sí, ellos sepan cómo defenderse y cómo comunicarse y no regresen a ver a los padres para pedir ayuda. Tengo otra pregunta, doctor. Me dice, ¿cómo trabajar con los hijos en casa cuando vivimos en un confinamiento que no permite que ellos salgan y que se aburren fácilmente? Comprensión. Nosotros como adultos estamos evidenciando que pasamos por una zona del miedo y a veces se transforma en ansiedad, en angustia y en desesperación. Exactamente lo mismo están pasando los niños y mucho más, porque ellos en un momento dado no saben, no pueden racionalizar y no pueden manejar sus emociones. Entonces, en principio, comprender. Yo sugeriría poder generar horarios. Horario para jugar, horario para comer, horario para aprender, horario para distraerse, horario para comunicarse en familia. Sí, esas posibilidades de ponerle a nuestros hijos en diferentes circunstancias con horarios les ayuda mucho para que ellos
empiecen a manejar la tolerancia. Es una realidad de que es difícil. Sin embargo, yo escuchaba a una familia que un lugar muy pequeño de su casa hicieron espacios para jugar a la pelota, espacios para hacer ejercicios, espacios para ver la televisión, espacios para conversar, espacios para en un momento dado estudiar. Y este último fundamental, que el lugar de estudios no tenga distracciones, no tenga distractores, que en un momento dado el niño o el estudiante no se adapte a su Zoom, a su clase. Entonces, cuando hago esto a nivel personal, solo cuando me organizo como adulto a nivel personal, realmente tengo una satisfacción y es como que me he quitado un peso de encima. Fíjese el efecto que causaría en nuestros hijos cuando yo pongo horarios y empiezo a establecer ciertas áreas en casa para que ellos puedan movilizarse. Puedo tener un balcón, un jardín donde puedan salir, donde puedan caminar un poco. Sí, es posible creativamente, es que justamente es eso. En el área del crecimiento tengo creatividad, en el área del crecimiento tengo imaginación, en el área del crecimiento tengo posibilidades de hacer cosas dentro de mis circunstancias y dentro de mi realidad. Tengo otra inquietud que me dice, buenas noches, ¿cómo se puede sobrellevar o enfrentar un proceso de duelo durante el tiempo de pandemia, ya que afecta tanto a nuestros pequeños como a los adultos? Sí, tal vez vuelvo a mencionar mi profundo respeto a lo que puede estar pasando y sintiendo la persona que nos hace la pregunta. Sin embargo, también debo decir de que psicológicamente hay un proceso que hay que vivirlo, que hay que esperarlo, pero la información y el conocimiento nos dicen que luego de la aceptación viene un proceso de honrar al ser querido que ya no está. Y a nivel personal puedo decirlo. En el momento en que yo puedo honrar a las personas que he perdido en mi vida, encuentro el propósito, porque ellos quisieran que yo esté feliz, triunfando y exitoso. Espero que pase eso en su vida dentro del proceso que está viviendo. Otra pregunta me dice, le he dado actividades extracurriculares a mi hijo que tiene 11 años, como entrenamiento, pintura, leer y varias cosas más. No ha salido para nada. Ahora estoy algo preocupada porque no quiere salir. ¿Cómo debo manejar esta situación? Sí, se puede tal vez buscar ayuda de un tercero, porque en muchas ocasiones los padres ya no tenemos recursos de manejo y va a ser positivo buscar ayuda de un tercero a través de esta misma posibilidad del Zoom o de las clases virtuales, por un lado. Por otro lado, recordemos que esa edad es un proceso de transición de niño a preadolescente. Y a veces es bueno que no haga nada. Y a veces es bueno cambiar de actividad. En el momento en que yo puedo tener esa flexibilidad, esa posibilidad de plantearle escenarios diferentes a mi hijo, tal vez le puedo decir, ok, no vamos a escribir nada, no vamos a hacer nada de tareas. Lo primero que vamos a hacer apenas empecemos el día es cocinar. ¿Cuánta relajación he encontrado yo al cocinar en esta cuarentena? Extraordinario. Y podemos hacernos chefs famosos, ¿sí? A partir de hacer algo diferente. El leer, el estudiar, todo eso está perfecto. Pero es importante, yo siempre les digo a los padres de familia, es fundamental que sean profesionales, pero es más fundamental que sean felices. Y si es que yo puedo, sí, lograr ciertos espacios y ciertas oportunidades donde ellos rían y disfruten de la vida, es lo que yo debo hacer.
¿Alguna otra inquietud tal vez? Si me permite, doctor, me parece interesante lo que usted mencionó en cuanto se refiere a hacer cosas diferentes. Yo creo que definitivamente eso calza en una frase que dice, cuando el pescador no puede salir al mar, utiliza su tiempo reparando las redes. Y creo que son cosas diferentes definitivamente en este tiempo que nosotros debemos hacer. Y este tipo de charlas definitivamente motivan a hacer un cambio, una transformación de la mente para vernos abocados a hacer, a utilizar los talentos que usted mencionó, definitivamente, y creo que eso es importante para el transcurrir de la vida. Definitivamente en estos momentos difíciles, lo que debemos hacer es transformar y reinventarnos cosas nuevas. Creo que nos está dando la vida una oportunidad para reinventarnos. Ahora nos tocó a esta generación, porque este tipo de pandemias no son recientes. Ya ha habido anteriormente, como quiera que se las llame. Inclusive una guerra mundial puede ser una pandemia en donde hay un proceso de seguir adelante y de sufrimiento. Pero este tipo de charlas como la suya, doctor, le felicito, creo que nos animan, nos alientan a definitivamente tomar pasos de reinvención. Eso quería aportar, doctor. Mucho gusto. Gracias por el aporte, Luis. Qué interesante y qué valioso aporte. Efectivamente, esta es una oportunidad. La oportunidad que hemos tenido para estar en casa, para relacionarnos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, para conocernos y, ¿por qué no, también para hacer cambios en nuestras vidas? Y, ¿por qué no, también para arreglar ciertas cosas que no las habíamos arreglado porque estábamos en la urgencia del día a día? Y hablo de arreglar no solo aquel cajón de ropa o aquella habitación o aquella pared, sino también hablo de arreglar aquella relación, de arreglar aquel conflicto que teníamos con la pareja, de poder comunicarnos y conocerles a nuestros hijos. Yo he escuchado a muchos padres de familia que dicen, ahora me doy cuenta que a mi hijo le gustaba el básquet, que ahora a mi hijo le gustaba esto y que él estaba apasionado por el tenis o el taekwondo o cualquier deporte, y yo no lo sabía porque él lo practicaba en su institución educativa, y ahora él me está pidiendo salir a la cancha y yo no lo sabía, y ahora tal vez yo puedo, con las medidas adecuadas, poder acompañarle y poder trabajar con él en este gusto, en esta pasión, en esta cualidad que hemos descubierto. A nivel personal, yo les confieso, he descubierto con mi hijo un gusto que tenemos mutuo y lo trabajamos y lo estamos haciendo crecer. Y hay posibilidades donde él se suelte y comunique y donde yo igualmente haga lo propio. Entonces es una oportunidad efectivamente de poder descubrir a las personas que les interesamos y a las personas que en un momento dado les hacemos falta, y viceversa. Es una oportunidad de poder estudiar una maestría, una certificación, un curso. Es una oportunidad para poder replantear nuestras vidas a partir de estos webinars que tenemos en línea y que son tan enriquecedores, de aprender algo diferente, de conocer algo diferente, de replantear nuestra vida en otro rumbo. Qué gran oportunidad que ha sido esta pandemia. Y fíjese que crisis, dicen que en chino, tiene que ver con los dos significados. Tiene que ver con problema y tiene que ver con una posibilidad de éxito, con fracaso y con éxito. Entonces, esta es una gran posibilidad para que a partir de esta situación seamos mejores seres humanos, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores seres productivos en la sociedad. Y no necesariamente dentro de lo material o económico, sino dentro de los afectos y de las emociones. Maritza.
Vamos a hacer una pequeña pausa mientras nos formulan nuevas preguntas. Vamos a dar paso a un pequeño video. Yo quisiera realzar esta iniciativa de Farmacia El Cisne, ¿sí? De poder llegar al consumidor, llegar al ser humano con esta aplicación, con esta posibilidad de estas charlas que vamos todos a esperar que no sea la única, que haya muchas más. Agradecer a sus autoridades, a su principal, la licenciada Marcelita Fuentes, sí, a su hijo y a todo el personal que está detrás de esta posibilidad, los técnicos, las personas que han hecho un esfuerzo para que se dé esto. Yo considero que ahí está aquel océano azul, ahí está esa posibilidad de poder servir. Gracias, muchas gracias por todo esto. Bueno, para terminar, Ricardo, nos gustaría si por favor nos puede ayudar con algún contacto para podernos comunicar con usted. Creo que sería muy interesante. Con mucho gusto estoy para servirles. Mi número de contacto de WhatsApp es el 098-77-15-15-3. 098-77-15-15-3. Con mucho gusto, alguna inquietud que usted tenga, estoy para servirle. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Le cedía la palabra a la doctora Fuentes. Bueno, buenas noches. Le saluda Marcela Fuentes. Antes que nada, agradeciendo a todos los que están presentes en esta reunión y siempre poniéndonos a la orden, pensando en ustedes, y agradecer también a mi hijo, a todo el personal y a usted, Ricardo y David, que han hecho posible esto. Seguiremos buscando otros temas para compartir nuevamente con ustedes. Buenas noches y gracias. Buenas noches, muchas gracias. Entonces damos por terminada la sesión de parte de toda la familia El Cisne, a nuestro invitado y a nuestros participantes. Espero podernos ver en otra ocasión. Gracias.